Hola amigos coleccionistas y amantes de los dinosaurios y de todo aquello que tenga dientes. El día de hoy les damos la bienvenida a este unboxing y reseña de un par de figuras, un pack doble de Dodge y Lynn de Alien vs Predator versión arcade. Estos son los dos personajes humanos que salían en este juego de maquinitas, bueno, yo lo recuerdo principalmente así, seguramente por ahí andaba en algunos otros dispositivos y ahora hasta emulador y en el celular se puede jugar. Estos son los dos personajes humanos de ese juego. Si checan los videos que tenemos, ya están todos los demás y solo nos faltaban estos. Ahí al final del video los voy a colocar todos juntos, los de esta edición, para que los puedan checar ahí. Y bueno, vamos a echarle un vistazo a la cajita antes de sacarlos de ahí. Vénganse para acá. Como podemos ver en esta caja de paquete doble, se ve ahí a través del plástico este transparente a los dos personajes. De este lado Dodge, de este lado Lynn, y ahí dice Alien vs Predator, Dodge y Lynn. Y ahí una imagen de las figuras. En la parte de arriba tenemos otra vez Alien vs Predator, Dodge y Lynn. De este lado de la caja igual tenemos a nuestras figuras y Alien vs Predator. Del otro lado un depredador de ilustrado así como del tema del juego, Alien vs Predator, y aquí vienen las caritas de nuestros personajes. En la parte de atrás podemos ver aquí el logo y aquí una breve descripción de que ahí llegaron los aliens a la ciudad de Sandrad, que es la como ciudad o escenario ficticio donde sucede el juego. Y que bueno, ahí los personajes se ponen a luchar contra los xenomorfos, ¿no? Aquí vienen nuevamente Dodge, Lynn. Mira, de este lado dice, colecciónalos a todos. 3 depredadores que ya están por ahí. Los 3 xenomorfos o aliens que también ya los tenemos y están ahí en video. Y los que nos faltaban, Dodge y Lynn. Aquí vienen más ilustraciones. Ahí viene Dodge disparando desde su brazo mecánico. Ahí vienen los dos. Lynn atacando un aracnoid con su espada. Y los dos combatiendo. En la parte de abajo pues vienen prácticamente créditos. NECA. No apto para menores de 3 años, código de barras. Y ahora sí, pues vamos a sacarlos de ahí. Bueno, ya tenemos aquí afuera del empaque a nuestras dos figuras, el mayor Dodge y la teniente Lynn Kurosawa. Vamos a empezar primero con el mayor. Bueno, antes de irnos directo con ellos, vamos a ver rápidamente los 5 accesorios que traen adicional a las figuras. Primero tenemos este accesorio que simula un disparo del cañón que tiene en el brazo el mayor Dodge. Entonces ahí hace como la simulación del disparo, ¿no? Este se puede colocar en el brazo. Ahorita les muestro en dónde. Esta es una mano adicional. Se puede intercambiar con la mano que ya trae. La mano que trae actualmente o con la que viene en el brazo es una mano con el puño cerrado. Este es con un puño pues semiabierto, ¿no? La pistola de Lynn también está bastante bien detallada. Una pistola bien esculpida en color negro
con algunos tonos un poquito de gris oscuro. El cuarto accesorio es una mano adicional para colocar la pistola, pero de Lyn. La espada de Lyn viene en un color blanco con el mango color negro. Ahora sí vamos a proceder a ver al mayor Dodge. Vente para acá. Y ahí podemos ver el esculpido y la pintura más de cerca. Está bastante bien realizado, me agrada bastante, con unos detalles un poco pues caricaturescos, por llamarlo de alguna forma, pero bastante fiel a el videojuego. Ahí podemos ver que trae una mochila como de cierta forma conectada a su brazo mecánico, el cual también está bastante bien detallado. Y quiero que vean incluso el detalle en las botas. Es un detalle bastante bueno. Y vamos a checar las articulaciones. Pues de inicio vemos aquí la cabeza. Tiene articulación, está un poquito rígido, pero sí tiene, ahí está la articulación de la cabeza. Articulación de brazos, de igual forma están articulados. Está un poquito rígido, pero sí nos permite el movimiento. Le hace falta una aflojadita con la pistola de calor. Aquí, para aflojar las figuras que sientan como muy rígidas, yo les recomiendo que utilicen agua caliente o una secadora de cabello. Yo utilizo una pistola de calor, pero la pistola de calor que yo uso tiene para regular la temperatura, entonces ahí no corro tanto riesgo, porque hay algunas que pues le das y por el calor que producen pues pueden fundir la figura. Por eso yo les recomiendo principalmente agua caliente o una secadora de cabello. No los vayan a echar a la secadora de la ropa. Bueno, continuemos. Articulación del hombro izquierdo. Ahí está. El codo izquierdo es de una articulación, una sola articulación. Ya ven que hay algunos que traen doble. Este no. Lo siento un poco rígido. Mejor no le movemos. Y el movimiento de la mano. De igual forma, ahí está el movimiento. Pero yo creo que le hace falta una aflojadita, porque no queremos esos resultados tristes. Este es el puño que se puede intercambiar con el que les mostré. También tiene ahí movimiento. Está muy bien detallado. Es un puño cerrado. Y aquí, en este huequito, es donde se puede colocar el accesorio que es el que está simulando el disparo del cañón. Vamos a ver, aquí también tiene movimiento en este hombro, pero entre la hombrera y pues la extensión de la mochila nos lo limitan un poco. Yo supongo que se debe de poder mover un poco más, pero también lo siento un poquito rígido, y como no conozco exactamente el movimiento de esta articulación del brazo, porque incluso ahí pueden ver que trae como una
una articulación aquí pequeña, y aquí está también los pistones que se mueven, ¿no? Entonces no lo voy a forzar, lo voy a revisar con un poco de calma, porque sí, este es como si fuera el codo. Y aquí está como el movimiento del brazo adicional al del hombro, pero eso hay que checarlo con más calma. ¿Qué sigue? Movimiento de torso. Aquí está la división. Está rígido, pero ahí se mueve. Ahí está. Movimiento del torso. Movimiento de la cintura. Aquí está el cinturón. Movimiento de cintura. Movimiento de las piernas. Con las articulaciones ya bastante conocidas de NECA. Rodilla de articulación sencilla. Trae las rodilleras. De igual forma están un poco rígidas, no tanto, ahí logramos moverlas. Y finalmente el movimiento de los pies. Tienen el movimiento aquí entre la unión de la bota y el pantalón. Nada más que este sí, como les comentaba, viene muy rígido. Y aparte está aquí el movimiento como del tobillo. Les muestro este pie porque es el que viene un poquito más sueltito. El otro está muy rígido, pero ahí pueden ver. Este cuesta un poquito de trabajo encontrar la posición para que se quede parado, por el tema del brazo. Su brazo mecánico y su mochila son un poco pesadas, entonces hay que colocarle una base. Ahora vamos a ver a la teniente Lin Kurosawa. Para acá, como podemos ver, de igual forma el tema de la pintura es muy fiel al del videojuego. Me gusta bastante, creo que me gusta más un poco el detalle de la pintura en Lin que en Dodge. Como que tiene ciertos detalles que pues lo hacen como un poco más llamativa, ¿no? Podemos ver ahí que tiene su armadura bien detallada, bien pintada. La ropa de unos colores naranja con amarillo y algunas manchas de color como ocre, simulando el camuflaje. Y tiene sus rodilleras también bien pintadas, detallando la armadura. Esta Lin en la parte de atrás trae la funda para la espada. Podemos colocar aquí adentro la espada, ¿no? Para, si no se la queremos colocar en la mano, la podemos colocar ahí adentro. Vamos a checar. Bueno, en el caso de la cara, los ojos sí se ven ahí un poquito extraños, se ven ahí como de mucha maldad, ¿no? Se ve como que te está echando una mirada así muy mala, ¿no? Bueno, vamos a ver las articulaciones. Tiene articulación en la cabeza. Ahí está. Está un poquito dura, pero ahí está la articulación. Esto es su flequito, es un plástico más flexible. Está el detalle de la cabeza. Y algo curioso de esta figura es que la trenza o el cabello que tiene aquí también está articulado. Ahí pueden ver cómo
como tiene movimiento. Yo creo que es un buen detalle para poderla colocar así como en diferentes poses y ahí sacarle unas fotos interesantes. Bueno, ahora el detalle de la articulación de los hombros. Ahí está. Está dura. La articulación es prácticamente la misma que la de Dodge o de las figuras humanas. Ahí está, ya se movió. Donde el hombro tiene movimiento y rotación. Trae aquí la articulación en el codo. Es una articulación sencilla. No se alcanza a ver tanto porque tiene la codera. Ahí se ve. Y es una articulación, una sola articulación, no trae doble. De igual forma las manos traen también su articulación. Y en el otro brazo es prácticamente lo mismo, solo que aquí la hombrera nos limita un poco más el movimiento. El codo tiene el mismo movimiento. Y la mano, ¿no? Esta no trae articulación en el torso, únicamente en la cintura. Articulación en las piernas. La articulación tradicional. Trae aquí una funda para la pistola, para que de igual forma, si no se la queremos colocar en la mano, la podemos colocar aquí adentro. Rodillas de una sola articulación, como en el caso de los codos, y vienen aquí las rodilleras. En el caso de las botas, no siento que se pueda mover aquí en la unión de la bota con el pantalón. Me parece que no. Únicamente tenemos el movimiento como de los tobillos. Y estos son Dodge y Lin. Ya tenía un ratito buscándolos. Los vi publicados en Mercado Libre a un precio pues razonable y dije pues de una vez ya para completar la colección. Bueno amigos, ya tenemos aquí a las figuras integrantes de la colección. Están ahí un poquito amontonados porque no cabían todos en la toma. De hecho pues nos falta el Mad Predator, que aquí anda, pero pues ya no cabe, ¿no? Ahí aunque sea al ladito del otro, de la Lin Chrysalis. Y están en medio Dodge y Lin. Al lado están los dos depredadores, Warrior y Hunter. Como pueden ver son más altos. Igual los aliens son más grandes. Se ve el Razor Claws, que está erguido casi del todo. El Arachnoid está por allá atrás hecho bolita. Y el Chrysalis está del lado derecho, pero está pues en una posición así como agachada. Pero como ya es común, las figuras de los aliens y los depredadores obedecen las escalas y son un poquito más grandes que los humanos. Como les comentaba, estos los encontré, este paquete de Dodge y Lin los encontré en Mercado Libre y dije pues de una vez para ya poder completar nuestra colección. Y bueno amigos, esta fue la reseña del paquete de el mayor Dodge y la teniente Lin Kurosawa de Alien vs Predator del juego de arcade. Muchas gracias por acompañarnos, no olviden dar like, suscribirse y compartir. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.